Me llamo Liam Peterson, tengo 36 años y soy veterinario, viviendo en la vasta tierra de Wyoming, donde las montañas rocosas parecen abrazar todo, desde los caminos de tierra rojiza hasta las extensas praderas. Mi vida es simple, casi mundana de una manera que amo. Soy tranquilo y reservado. No soy de hablar mucho, ni me gustan las multitudes. Cada día paso la mayor parte de mi tiempo en mi pequeña clínica atendiendo perros de caza heridos, gatos callejeros maullando por comida o caballos viejos que luchan contra la edad. Ese trabajo me brinda paz, como si estuviera reparando los pedazos rotos del mundo con cada puntada o dosis de medicina. Y las mañanas, esas son mis momentos más privados. A menudo me siento en el porche de madera sosteniendo una taza humeante de café, viendo el sol salir en el horizonte, tiñendo de rojo los pinos altos. Nada complicado, solo café negro, una brisa ligera y el canto de los pájaros que resuena. Así empiezo mi día, lejos de los problemas de la vida moderna. Pero esa mañana, todo comenzó a cambiar. Lo recuerdo claramente. El aire estaba frío, las hojas de otoño caían, esparcidas por el suelo, y mi aliento formaba pequeñas nubes blancas en el aire. Me senté allí, tomando un sorbo de café, tratando de sacudirme la fatiga de la cirugía de emergencia de la noche anterior. Un perro de caza fue atropellado por un coche. Por suerte, sobrevivió. El aroma del café mezclado con el del pino me relajaba, y mi mente se dispersaba pensando en Grace, mi esposa. Solo llevábamos unos meses de casados, y ella era la luz de mi vida. Grace, con su sonrisa radiante y su cabello dorado brillante, trabajaba como camarera en una pequeña cafetería en el pueblo de Jackson. A menudo se levantaba temprano, saliendo de casa al amanecer para comenzar su turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Me sentía orgulloso de ella, de cómo siempre se mantenía alegre a pesar del trabajo duro. Teníamos noches acogedoras junto a la chimenea, compartiendo historias de nuestro día. Esa vida, aunque humilde, me parecía perfecta. De repente, un saludo familiar resonó desde la baja cerca de madera, sacándome de mis pensamientos. «Buenos días, Liam. Hermoso día, ¿verdad?» Miré hacia arriba, dejando mi taza de café sobre la mesa de madera vieja. Era la señora Marta Ellison, mi vecina. Caminaba con su perro viejo y peludo, como hacía cada mañana. La señora Marta era viuda, tenía más de 60 años y vivía sola en una pequeña casa a solo unos pasos de la mía. Era amable, siempre sonriendo y preguntando por el clima o la cosecha. Su esposo había fallecido hacía unos años en un accidente de caza. Desde entonces, pasaba su tiempo cuidando su pequeño jardín con rosales y paseando a su perro. No éramos amigos cercanos, pero esas breves conversaciones hacían que el vecindario se sintiera menos solitario. Le devolví el saludo con la voz cálida. «Buenos días, señora Marta». «Sí, realmente lo es. ¿Cómo está el viejo Max hoy? ¿Sigue bien?» Se detuvo junto a la cerca, acariciando la cabeza del perro que jadeaba. Charlamos un poco sobre el clima. El invierno se acercaba, la nieve podría llegar antes de lo habitual, y sobre la cosecha de maíz que mencionaba a menudo. Sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con la débil luz del sol, pero luego su sonrisa se desvaneció. Miró a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara, aunque solo estaba el viento y las hojas cayendo a nuestro alrededor. Su voz bajó, casi un susurro. «Liam, no quiero entrometerme en tus asuntos personales, pero he notado algo extraño». Mi corazón se tensó ligeramente. La señora Marta no era del tipo chismoso, así que cuando dijo eso, supe que era serio. Me incliné hacia adelante, con la voz suave. «¿Qué sucede, señora? ¿Pasa algo?» Respiró hondo, con la mirada en el suelo como sopesando sus palabras. «Últimamente he visto el coche de Grace estacionado en casa temprano, alrededor de la 1 de la tarde. No solo 1 o 2 veces, sino repetidamente. A menudo me siento en mi porche a tejer, así que lo noto». Fruncí el ceño, tratando de comprender. Grace trabajaba hasta las 3 de la tarde, rara vez llegaba antes a casa, salvo que el café estuviera vacío o estuviera enferma.
Pero la señora Marta continuó, su voz cada vez más baja. Y hay una extraña camioneta roja. No sé de quién es, pero aparece frente a tu casa cada vez que Grace llega temprano. Se queda un rato y luego se va. No quiero pensar mal, pero me hace preguntarme, ¿qué hace Grace llegando tan temprano? Ya sabes, la gente de pueblo habla. Sus palabras me golpearon como un puño en el pecho. Me quedé inmóvil, el café ya frío en mi mano. Grace llegando temprano y la camioneta roja. Intenté recordar los días recientes, pero nada parecía inusual. A menudo estaba ocupado en la clínica hasta tarde, y cada vez que llegaba a casa, Grace siempre me esperaba con una cena caliente. Asentí a la señora Marta, tratando de mantener la voz firme. Gracias por decírmelo. Le preguntaré a Grace. Quizás sea solo un malentendido. Ella asintió, con el rostro preocupado. Sí, espero que sí. Ten cuidado, Liam. Luego continuó su camino con su perro, dejándome solo con el viento frío. Me quedé allí mirando el jardín vacío, con una extraña sensación que subía. Sospecha mezclada con preocupación. ¿Por qué Grace llegaba temprano y la camioneta roja? ¿De quién era? Imaginé la escena, Grace estacionando frente a la casa, luego la extraña camioneta apareciendo a su lado. ¿Quién salía de ella? ¿Qué hacían en mi casa? El pensamiento aceleró mi corazón. No era celoso por naturaleza, pero nuestro matrimonio era nuevo, y Grace lo era todo para mí. Las palabras de la señora Marta eran como una semilla de duda plantada en mi corazón. Me levanté y caminé hacia la casa, pero mis pies se sentían pesados, como si algo los retuviera. La familiar casa de madera de repente parecía extraña, como si las paredes susurraran secretos que yo no conocía. Vertí el café restante en el fregadero, observando cómo se desvanecía, y me pregunté si mi matrimonio se estaba desvaneciendo de la misma manera. Grace y yo habíamos tenido meses realmente felices. La primera vez que la conocí fue en la cafetería donde trabajaba. Tenía una sonrisa capaz de derretir incluso la nieve de Wyoming. Salíamos de picnic junto al lago, noches junto a la chimenea contando chistes. Cuando le propuse matrimonio, lloró de alegría, y nuestra pequeña boda fue el día más feliz de mi vida. Pensé que había encontrado la paz, pero ahora las palabras de la vecina habían sacudido todo. Conduje a la clínica a trabajar, pero toda la mañana no pude concentrarme. Revisé un caballo con artritis, vacuné a algunos cachorros, pero mi mente seguía divagando. Cada vez que miraba el reloj, imaginaba a Grace en otro lugar, no en la cafetería. 1:00 de la tarde, hora que la señora Marta mencionó. Me preguntaba, ¿qué estará haciendo ahora? ¿Estará la camioneta roja frente a la casa? El pensamiento hacía que mis manos temblaran mientras sostenía la jeringa y tuve que detenerme, respirando profundo para calmarme. Me estoy volviendo loco, me dije. Grace me ama. Probablemente sean solo amigos de visita, pero ese mal presentimiento es como una serpiente venenosa en mi estómago, esperando para atacar. A esa hora, almorcé rápidamente un sándwich en la clínica, pero no bajaba. Llamé a Grace, fingiendo un chequeo rápido. Cariño, ¿está ocupado el café hoy? Su voz era alegre por teléfono. Sí, muy ocupado, amor. Estoy a tope. Te extraño. Colgué, sintiéndome un poco más aliviado, pero luego pensé, ¿estará mintiendo? Recordé aquella vez que llegó más tarde de lo habitual, explicando que había una fiesta en el café, o los mensajes extraños que borraba rápidamente cuando accidentalmente los veía. Esos pequeños detalles, que antes había pasado por alto por confianza, ahora eran piezas de un rompecabezas aterrador. Me culpé. ¿Por qué dudo de mi esposa? La señora Marta podría estar equivocada, pero en el fondo sabía que no inventaría nada. Vivía sola, observando todo como parte de su vida diaria. Incliné ligeramente la cabeza, conteniendo la respiración para mirar dentro, el corazón latiéndome con fuerza, como si fuera a estallar. Y entonces, todo mi cuerpo se quedó congelado como hielo. El hombre en la habitación no era otro que Harvey Peterson, mi padre biológico,
aquel con quien había cortado todo contacto años atrás. Estaba allí, con una camisa vieja, su cabello plateado desordenado, vertiendo agua en un vaso. Ese rostro, las profundas arrugas, los ojos fríos. No podía equivocarme. Harvey, el padre autoritario que había convertido mi infancia en un infierno. Retrocedí, agarrándome del barandal de madera podrida, tratando de mantener la calma. La escena ante mí me impactó como un rayo. Una avalancha de preguntas invadió mi mente. ¿Por qué Grace lo buscaba? ¿Por qué me lo ocultaba? ¿Para qué se estaban reuniendo? Un pesado presentimiento se apoderó de mí. No se trataba solo de una traición. Harvey no era un extraño. Era mi sangre. Y esa verdad era mucho peor que una simple infidelidad. Me di la vuelta, caminando rápido hacia mi auto, las piernas temblando como si caminara sobre tierra que se hundiera. Arranqué el motor y me alejé de esa casa de madera. Pero no regresé a casa de inmediato. En su lugar, bajé sin rumbo por los caminos de tierra roja en las afueras de Jackson, donde el polvo se levantaba detrás de las ruedas y los altos pinos permanecían inmóviles como centinelas fantasmas. El viento de Wyoming entraba por la ventana abierta, llevando el olor a tierra húmeda y hojas podridas, pero no podía disipar el frío que se expandía en mi pecho. Viejos recuerdos surgieron con fuerza, como una inundación del pasado, abrumando el presente. No quería recordar, pero llegaron claros y dolorosos, como azotes de antaño. Mi padre, Harvey Peterson, había sido oficial de patrulla en este pequeño pueblo de Jackson. Alto, de hombros anchos, siempre con bigote prolijo y ojos azules fríos como un lago congelado. Todos en el pueblo lo respetaban, un guardián de la ley, siempre severo con los criminales. Pero en casa era un monstruo. Temperamental y autoritario, trataba a la familia como si fuera una pequeña estación de policía donde él era el comandante absoluto. Recuerdo las tardes en que llegaba a casa, se quitaba el uniforme, colgaba su arma en el estante y su voz resonaba. Hoy fue un mal día, era la señal de su ira inminente. No necesitaba una gran razón. Solo una mirada de reojo, una palabra fuera de lugar, bastaba para desatarlo. Mi madre, Meline, era la mujer más dulce que había conocido. Cabello largo castaño, siempre recogido en la nuca, sonrisa cálida como el sol de primavera de Wyoming. Enseñaba en la escuela primaria del pueblo, enseñando a los niños a leer y dibujar. Era la única luz en aquella oscura casa de madera. Pero murió temprano, cuando yo tenía solo 8 años. Leucemia, dijo el doctor. Se fue de repente, dejándonos a mi padre y a mí en un vacío enorme. Recuerdo la noche de su muerte. Sentado junto a su cama en el hospital, tomándole la mano, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Hijo, sé fuerte», susurró. Mi padre estaba en un rincón de la habitación, sin llorar, solo apretando los puños con fuerza. Tras la muerte de mamá, papá se volvió cada vez más frío, autoritario y violento, como si hubiera perdido su última pizca de humanidad, transformándose en una máquina de ira. Los golpes comenzaron desde entonces. La primera vez que rompí un vaso mientras lavaba los platos, el estallido del cristal resonó y papá irrumpió en la cocina como un huracán. «¿Crees que el dinero cae del cielo?», rugió, y me agarró del cuello, arrastrándome al salón. Sacó su cinturón de cuero, el viejo cinturón de policía, y los primeros latigazos cayeron sobre mi espalda. El dolor quemaba como fuego. Lloré y supliqué, pero no paró. «Esto es para que recuerdes», dijo, con voz helada. Me acosté boca abajo en el suelo, con sangre empapando mis pantalones, y nadie ayudó. Los vecinos sabían, pero en Wyoming la gente tiende a quedarse callada sobre los asuntos familiares ajenos. Ningún familiar, ningún amigo, solo él y yo en aquella casa aislada. Mi infancia estuvo marcada por los golpes de papá, la falta de amor de mamá y la ausencia de ayuda de cualquiera. Cada día de escuela llevaba mangas largas para ocultar los moretones, forzaba una sonrisa con los amigos, pero por dentro el miedo era constante. A los 12 años, intenté contarle a un maestro sobre los golpes, pero solo sacudió la cabeza. «Tu familia es complicada».
No puedo involucrarme. Nadie ayudó. Aprendí a soportar solo, construyendo una coraza dura por fuera. Muchos años pasaron y esos recuerdos se volvieron una cicatriz profunda, dolorosa pero que ya no sangraba. Me fui de casa a los 18 años tras una gran discusión. Quería que fuera policía como él, pero elegí estudiar veterinaria, queriendo sanar en lugar de herir. «Me traicionas», gritó mientras empacaba mis cosas. Me fui sin mirar atrás, cortando todo contacto. Construí una nueva vida en Jackson, la pequeña clínica, las mañanas tranquilas con café. Ya no pensaba en Harvey, nunca imaginé enfrentar mi pasado de nuevo. Conocí a Grace y le conté brevemente sobre él. Ella me abrazó y dijo, «Lo superaste. No pienses más en eso». Nos casamos sin invitarlo, y pensé que la cicatriz había sanado. Pero ahora, mientras conducía sin rumbo por los caminos de Tierra Roja, los recuerdos resurgían como una pesadilla viva. Mi esposa se reunía en secreto con ese hombre violento por razones desconocidas, haciendo que heridas que creía cerradas sangraran de nuevo. Grace y Harvey. Solo pensarlo me revolvía el estómago. Entró en la casa de madera, estuvo allí una hora, salió con el cabello desordenado. ¿Qué hacían? ¿Hablaban o peor? ¿Por qué Grace lo ocultaba? Y Harvey, ¿qué quería de mi esposa? Un pesado presentimiento. La estaba usando para vengarse de mí, para destruir la vida que había construido. Me odiaba por irme de casa, por no seguir su camino, por tener una felicidad que él no tenía. Seguí conduciendo, pasando por carreteras familiares de mi infancia, el río donde me escondía de papá, el bosque donde lloraba solo. Cada escena evocaba recuerdos que me apretaban el corazón. Sabía que lo que enfrentaba no era solo una traición, sino el peligro de un hombre que alguna vez arruinó mi vida. Harvey no había cambiado. Seguía autoritario y ahora apuntaba a Grace para vengarse. Necesitaba actuar, pero primero mantener la calma. De vuelta en casa, fingí normalidad con Grace. Pero por dentro, la tormenta rugía. Tras presenciar a mi esposa salir de esa casa de madera con mi padre biológico, Harvey, el dolor y la conmoción me hacían querer colapsar. Pero me mantuve firme, como la dura coraza que mi infancia me enseñó. Nada de llantos, ni gritos, solo planificación silenciosa. No podía juzgar precipitadamente por emociones. Necesitaba pruebas sólidas. Decidí contratar a un investigador privado. Conduje hasta Jackson Town. El viento frío de la mañana entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma de pinos y tierra húmeda. El pueblo era pequeño, todos se conocían, así que debía ser cuidadoso. Recordé una pequeña oficina de detectives en la calle principal, dirigida por un hombre mayor llamado Jack Thompson, ex policía conocido por su discreción. Estacioné lejos y caminé hacia la sencilla oficina con olor a café rancio y montones de papeles. Jack estaba detrás de un escritorio de madera, gafas bajas sobre la nariz, mirándome con ojos agudos. «Liam Peterson, el veterinario, ¿verdad?», preguntó. «¿Qué sucede?». Me senté, con voz baja. «Necesito que sigas a mi esposa y a un hombre. Necesito un informe detallado sobre su relación». Asintió, sin preguntar mucho. «Es el trabajo». Acordamos el precio. Le di la dirección de la casa de madera. «Una semana», dijo, «enviaría el informe por correo seguro». Salí de la oficina un poco más aliviado, pero la ansiedad seguía. Ahora solo quedaba esperar. Pasó una semana, como una pesadilla interminable. Un sábado por la mañana, llegó el correo de Jack. «Informe adjunto. Llama si es necesario». Cerré la puerta de la clínica, abrí el PDF en mi computadora. Mi corazón latía con fuerza, la mano temblorosa al hacer clic. El informe era detallado, con fotos, mensajes y notas de vigilancia. Leí línea por línea, mi cuerpo se congelaba como sumergido en agua helada. Harvey y Grace tenían un affair. No solo se reunían, eran amantes. Las fotos los mostraban abrazados frente a la casa de madera, Grace sonriendo feliz en sus brazos. Mensajes: «Te extraño. Nos vemos esta tarde». De un número desconocido, pero el investigador confirmó que era Harvey.
La cruel verdad se revelaba. Grace ignoraba que su amante era su suegro. Harvey ocultó deliberadamente su identidad, usando un nombre falso, contando historias de viudo desde lejos, sin mencionar ni a mí ni el pasado. Leí con respiración agitada. Harvey se acercó a Grace, ganando poco a poco su confianza y emociones. El investigador rastreó que había visitado la cafetería meses atrás, sentado en su mesa, conversando amigablemente con ella, con su experiencia y calma, relatando su vida errante y sus pérdidas, volviendo a Grace vulnerable. Grace, con una infancia solitaria, divorcio temprano de sus padres, se sintió comprendida y atraída por él. Se conocieron en la cafetería, luego salieron en secreto y finalmente en la casa de madera. Las fotos mostraban las tardes que pasaban allí, la puerta cerrada con llave. Grace caía en sus brazos creyendo en el amor verdadero. Pero el verdadero propósito de Harvey fue descubierto. Actuaba por odio y celos. El informe detallaba: Harvey me resentía por no invitarlo a la boda, creyendo que su hijo cortó lazos deliberadamente. Me acechó desde lejos, se enteró de Grace por rumores del pueblo. No podía aceptar mi carrera estable, la clínica exitosa, la vida feliz con esposa hermosa y hogar acogedor, cosas que él nunca tuvo. Perdió su trabajo policial por un escándalo de abuso de poder, viviendo solo en la casa de madera, adicto al alcohol. Con envidia profunda del pasado, planeó destruir mi matrimonio, hacerme perder a mi esposa y la fe en los seres queridos. El investigador encontró su antiguo diario. Ese hijo de puta pagará. Le quitaré lo que más valora. Leí cada línea, mi cuerpo se heló, mis manos se aferraron a la mesa, lágrimas rodando sin que nadie las viera. Me sentí traicionado no solo por mi esposa, a quien amaba apasionadamente, ahora amante de mi padre, sino destrozado por mi propia sangre. Harvey no era un padre. Era un enemigo usando a Grace como arma. La idea me hizo estremecer. Salió de la casa de madera, 1 hora dentro, cabello desordenado al salir. ¿Qué hacían? ¿Hablaban o peor? ¿Por qué lo ocultaba Grace? ¿Qué quería Harvey de mi esposa? Presentimiento pesado. La estaba usando para vengarse de mí, destruir la vida que había construido. Me odiaba por irme de casa, por no seguir su camino, por tener felicidad que él no. Seguí conduciendo por carreteras de infancia. El río donde me escondía de papá. El bosque donde lloraba solo. Cada imagen evocaba recuerdos que me apretaban el corazón. Sabía que lo que enfrentaba no era solo traición, sino peligro de un hombre que una vez arruinó mi vida. Harvey no había cambiado. Seguía autoritario, ahora apuntaba a Grace para vengarse. Necesitaba actuar, pero primero mantener la calma. De vuelta en casa, fingí normalidad con Grace. Pero por dentro, la tormenta rugía. Cerré la computadora, me levanté y salí de la clínica, los pies pesados como plomo. La luz de la tarde de Wyoming se filtraba por la ventana, dorando los estantes de medicinas y viales de vacunas, pero para mí todo era gris. Conduje a casa, pero no directamente. La carretera familiar, con altos pinos, parecía extraña, llevando a un lugar que no era mi hogar. Grace aún no regresaba. La casa de madera estaba en silencio, solo el golpeteo de hojas otoñales sobre el techo. Me senté en la mesa de la cocina, mirando una taza de café fría, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor no era solo traición. Era el colapso de todo el mundo que había construido. Grace, la mujer en quien confiaba ciegamente, estaba ahora en los brazos del hombre que destruyó mi infancia. Harvey no solo me había golpeado en el pasado. Ahora estaba robándome la felicidad presente. Me preguntaba cómo podría perdonar o incluso seguir viviendo. Toda la tarde la pasé tumbado en el sofá, mirando el techo, con los recuerdos del informe mezclándose en mi mente. Fotos de ellos abrazados, mensajes amorosos, todo parecía sacado de una película dramática familiar. Quería gritar, destrozar cosas. Pero no, yo era Liam Peterson, el veterinario calmado y reservado. Había sobrevivido a un infierno infantil manteniéndome sereno, y ahora usaría esa calma para contraatacar. Tras recibir todas las pruebas del investigador, no quedaban dudas. Pero en lugar de armar un escándalo, enfrentar directamente o llamar a la policía, decidí ejecutar un golpe limpio y calculado. Sin gritos, sin violencia.
Dejaría que la verdad se revelara por sí sola y los consumiera desde dentro. La idea surgió esa noche mientras yacía despierto, escuchando la respiración tranquila de Grace a mi lado. Expondría todo frente a las personas a las que Grace y mi padre más temían perder la cara. Grace siempre valoraba a sus amigos y familiares, temía el juicio y perder su imagen de chica alegre y confiable. Y Harvey, alguna vez un policía respetado, ahora vivía solo, pero mantenía la fachada de su pasado heroico ante antiguos colegas. Usaría a esas mismas personas para desenmascararlos. A la mañana siguiente, comencé a planear. Primero contacté de nuevo al investigador Jack, síguelos de cerca y repórtame la próxima vez que se encuentren. Él aceptó profesionalmente, lo haré. Luego contacté en secreto a algunas de las amigas cercanas de Grace. Primero fue Sara, su amiga de la universidad, ahora viviendo en un pueblo cercano, siempre como hermanas. La llamé con voz alegre: Sara, soy Liam. Quiero sorprender a Grace con un pequeño picnic cerca del bosque, invitando a unos amigos cercanos. Le va a encantar. Sara se emocionó. Genial. ¿Cuándo? Este fin de semana, pero manténlo en secreto. Luego contacté a Mike y Lisa, la pareja amiga de la boda, personas en quienes Grace confiaba. Aceptaron de inmediato, pensando que era una sorpresa romántica. También invité a antiguos colegas de Harvey. Recordé a Bob Arland, ahora retirado, y a Jenny Ortiz, una joven policía que alguna vez lo admiró. Encontré sus números en el directorio antiguo del pueblo. Todos se conocen. Llamé a Bob. Hola, señor Bob, Liam Peterson, hijo de Harvey. Quiero invitarlo a una reunión sorpresa para honrar a personas como mi padre. Bob rió. Suena bien, chico. Estaré allí. Jenny también aceptó, pensando que era una reunión íntima. Incluso llamé a los padres de Grace, el señor y la señora Thompson, que vivían en las afueras y adoraban a su hija, respetándome. Les conté que quería organizar un picnic sorpresa para Grace, invitándolos. Se mostraron encantados. Todo el mundo creía que sería una divertida sorpresa y acordó reunirse en un café junto a la carretera el sábado por la tarde. En mi corazón, la emoción crecía como adrenalina antes de una cacería. Imaginaba la escena. ¿Qué verían? ¿Cómo reaccionarían? Perdí el sueño, pero no por el dolor, sino por la espera del momento de la venganza. Durante la semana, mantuve las apariencias con Grace. Cenábamos juntos, veíamos películas, nos abrazábamos, pero cada gesto se sentía artificial, como actuado. El sábado por la mañana, el cielo de Wyoming estaba frío, cubierto de nubes grises sobre las montañas rocosas. Me levanté temprano, preparé todo, alquilé una furgoneta grande para transportar a todos y llevé una cesta de picnic falsa con pan y agua. Grace se fue a trabajar como siempre, besándome al despedirse: llegaré un poco tarde, el local está ocupado. Conocía la razón, una cita con Harvey. Conduje hacia el café junto a la carretera y encontré a todos. Sara me abrazó. Liam, eres tan romántico. Los padres de Grace sonrieron. ¡Qué maravilloso yerno! Bob y Jenny compartieron viejas historias sobre Harvey. Subimos a la furgoneta. Mi corazón latía como a punto de estallar. Tomaremos el camino del bosque para sorprender a Grace en un lugar especial, dije con voz alegre. Hice que todos pasaran por un sendero cercano, fingiendo perdernos y desviarnos hacia la casa. Conduje despacio, perdiéndome en el camino de tierra roja, levantando polvo. Ups, parece que tomé el camino equivocado, dije, luego señalé la casa de madera. Hay una casa. Preguntemos por direcciones. Todos aceptaron, pensando que era parte de la diversión. Nos estacionamos lejos y nos acercamos caminando. El investigador envió un mensaje: están adentro, Dora Hart. Mi corazón latía con fuerza, el sudor frío recorriendo mi espalda. Nos detuvimos a una distancia segura, ocultos tras arbustos densos, dejando que los demás avanzaran sin conocer mi verdadera intención. Desde lejos observé todo con calma, manos apretadas en los bolsillos, corazón martillando al acercarse al umbral. El padre de Grace,
Señor Thompson, liderando el grupo por su carácter amistoso, golpeó ligeramente la puerta entreabierta y dijo: «Disculpe, estamos perdidos. ¿Hay alguien en casa?» La puerta se abrió más con su empuje suave. Dentro, la escena se reveló claramente bajo la débil luz de la tarde filtrándose entre los pinos. Grace y Harvey aparecían alterados, despeinados, claramente habiendo tenido un encuentro íntimo. La camisa de Grace desabotonada, el cabello desordenado, los pantalones de Harvey parcialmente cerrados, rostro enrojecido. Todos quedaron congelados en el umbral, la atmósfera sólida como hielo. Nadie dijo nada, solo las miradas de shock, vergüenza y decepción de sus padres y amigos cercanos. Los antiguos colegas de Harvey lo decían todo con su expresión. El padre de Grace abrió los ojos, boca abierta, pálido como si lo hubieran abofeteado. Su madre se tapó la boca, lágrimas rodando, cuerpo temblando. Sara susurró con voz quebrada: «Grace. Dios. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre?» Bob negó con la cabeza. «Harvey, ¿qué demonios haces?» Jenny apartó la vista, hombros temblando, decepción clara. Desde mi escondite, vi todo. Grace estaba petrificada, blanca como el papel, manos temblorosas cubriendo su pecho, ojos abiertos de horror al reconocer a sus padres y amigos. Tartamudeó: «Papá, mamá, ¿qué hacen todos aquí? No es lo que piensan». Harvey balbuceó, tambaleante, como un borracho: «Esto es un malentendido, todos váyanse». No había lugar para esconderse ni palabras que defender. Fueron sorprendidos en flagrante delito, a plena luz del día, frente a los más cercanos. Tras el momento de humillación en la casa de madera, todas las miradas se centraron en Grace y Harvey como focos sobre dos animales cazados. La tensión era tal que podía escuchar mi propio corazón desde lejos. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y salí de los arbustos donde me escondía. Mis pies pesaban, como caminar por barro, pero no temblé. Me enfrenté a ellos frente a todos, el viento frío de Wyoming soplando entre mi cabello, con olor a tierra roja y hojas en descomposición. Todos me miraron con asombro. Los padres de Grace susurraron: «Liam, estás aquí. ¿Qué ocurre? Explícalo claramente». Sara boqueó: «¿Tú sabías todo desde el principio?» Asentí, voz firme pero fría como un lago helado: «Sí, lo sabía todo. Y ahora todos los demás también lo sabrán». No grité, no cargué con rabia como una bestia herida. Había aprendido de mi infancia con Harvey que la ira solo empeoraba todo. En su lugar, saqué las fotos íntimas de Grace y Harvey de mi bolsillo, pruebas que Jack, el investigador, había proporcionado, impresas en papel brillante. Se las entregué primero a mis suegros, señor y señora Thompson, que las tomaron con manos temblorosas, ojos abiertos de horror. Fotos de Grace y Harvey abrazados junto a la ventana de la casa de madera. Besos robados entre los pinos. Reuniones secretas en las afueras de Jackson. Luego los mensajes impresos: «Te extraño mucho. Nos vemos esta tarde, amor». Los pasé al grupo de conocidos: Sara, Mike, Lisa, Bob, Jenny. Los compartieron entre susurros de shock. «Dios mío, ¿cómo puede ser?». Y entonces declaré claramente, voz firme, y la verdad más dolorosa: «Este hombre, Harvey Peterson, es mi padre biológico. Ocultó su identidad para acercarse a Grace y destruir mi vida». Grace quedó paralizada, como arrancada de la falsa coraza que había construido. Se quedó allí, mano sobre la boca, ojos desorbitados, cuerpo temblando como hoja de otoño. «No, no sabía. Él dijo que era», murmuró entrecortada, pero nadie escuchaba ya. Sara apartó la mirada, incapaz de mirar a su amiga. La señora Thompson sollozó, aferrándose al señor Thompson. Grace cayó de rodillas, llorando como una niña. La fachada alegre y radiante que una vez amé, completamente destrozada. Harvey estaba sin palabras. El golpe había sido demasiado preciso. Humillado ante antiguos colegas y su hijo, frente a la sociedad que una vez admiró. Se apoyó en la mesa de madera podrida, rostro enrojecido, luego pálido,
evitando toda mirada. Bob, su antiguo compañero, negó con la cabeza. Harvey, eres un miserable. Pensé que eras un héroe. Jenny añadió con voz temblorosa, te admiraba, me has decepcionado tanto. Harvey intentó tartamudear excusas, pero los ojos de todos, llenos de desprecio, lo castigaban más que cualquier látigo. Se desplomó en el sofá, manos cubriendo su rostro, cuerpo temblando. El padre autoritario que lo controlaba todo ahora era solo un anciano frágil, roto bajo la luz de la verdad. Yo me mantuve firme, corazón caótico, mezcla de dolor y satisfacción. Declaré calmadamente, me divorcio de Grace y corto todo lazo con mi padre. No queda nada por salvar. Aquí termina. Palabras como un cuchillo final, cortando cualquier hilo restante. Todos asintieron, con ojos llenos de compasión por mí, pero de desprecio hacia Grace y Harvey. Grace, humillada hasta lo insoportable, se levantó, manos temblorosas, agarró sus llaves, cubrió su rostro y salió corriendo hacia su sedán blanco, tropezando sobre la tierra roja, arrancando el motor y desapareciendo en una nube de polvo. El sonido del auto se mezcló con el viento de Wyoming, un adiós final. Harvey quedó solo, enfrentando la humillación bajo las miradas de desprecio. No se atrevía a levantar la cabeza mientras Bob y Jenny se daban la vuelta. Me voy de aquí, Harvey. Nunca más te veré. Los padres de Grace lo miraron con furia. Destruiste a nuestra hija, destruiste esta familia. Se fueron, dejando a Harvey solo en la casa de madera, puerta cerrándose como sentencia. Fui el último en salir, mirándolo por última vez, un hombre viejo y quebrado, ya no el fantasma de mi infancia, solo una figura lamentable. Giré la espalda, saliendo al débil sol de la tarde en Jackson, el viento frío soplando y llevándose el olor a tierra roja y hojas podridas. Todos esperaban en la furgoneta. Sara me abrazó. Liam, eres tan valiente. Asentí, conduciendo a todos de regreso, corazón pesado pero aliviado. La verdad había sido expuesta y ahora podía empezar de nuevo. De vuelta, el silencio llenaba la furgoneta, solo los suaves sollozos de los Thompson. El señor Thompson me palmeó el hombro. Hiciste lo correcto, hijo. Nunca lo esperábamos. Conté brevemente el informe del investigador, el plan de Harvey, el engaño de Grace. Todos quedaron aún más impactados. Sara susurró, ¿Grace? Pensé que era mi mejor amiga. ¿Cómo pudo? Jenny negó con la cabeza. Harvey era mi jefe, ahora siento asco. De regreso a casa, despedí a todos, prometiendo mantener el contacto. Me senté solo en la mesa de la cocina, mirando la copa de vino sin terminar, corazón lleno de tormenta. Exponer la verdad, aunque astuto, todavía dolía. Grace llorando y huyendo, Harvey destrozado. Pero sabía que era la única manera de terminarlo. Esa noche no dormí, recuerdos girando en mi mente. Los ojos de Grace al enterarse de la verdad, el sonido de un vaso de vino rompiéndose. La ansiedad se desvaneció, reemplazada por una extraña paz. Estaba libre. Al día siguiente, las secuelas aún me acechaban. Grace llamó repetidamente, sollozando, Liam, no lo sabía, perdóname esta vez. Permanecí en silencio, pensando solo en el futuro. Sus padres vinieron a consolarme, eres un buen yerno. Grace se equivocó. Harvey no llamó, probablemente ahogado en su propia vergüenza. El pueblo murmuraba. Rumores se expandieron, pero guardé silencio. Volví a la clínica, atendiendo animales, mis manos aún temblando. Cada curación me hacía sentirme a mí mismo sanando también. Los vientos de Wyoming soplaban con fuerza, barriendo los restos, y yo, Liam Peterson, comencé a respirar más tranquilo. Las consecuencias para Harvey llegaron rápido y duras, como el karma que él mismo había generado. Su reputación colapsó en pocos días. En Jackson, los rumores se propagaron como fuego. Sus antiguos colegas de la policía, que alguna vez lo respetaron como héroe, le dieron la espalda. Bob Arlan, su viejo compañero, lo llamó esa misma noche, Harvey, eres un miserable.
Me avergüenzo de haber trabajado contigo. No me contactes nunca más. Jenny Ortiz, la joven oficial que alguna vez lo admiró, publicó en redes locales: a veces las personas que más respetamos resultan ser las más viles. Lección cara aprendida. El grupo de antiguos policías de Jackson lo eliminó de la lista, sin invitarlo a las reuniones anuales. Los vecinos alrededor de la casa de madera podrida, que antes lo saludaban amablemente al pasear a sus perros, ahora lo evitaban como la peste. La anciana vecina, que solía llevar pan, mantenía la puerta cerrada al verlo. El pueblo susurraba: Harvey Peterson, el hombre que destruyó la familia de su propio hijo. Verdaderamente vergonzoso. Vivía aislado en esa casa decadente, hundiéndose en el alcohol para escapar. Supe por el investigador Jack, quien seguía observándolo por curiosidad, que Harvey compraba licor en la tienda cercana, botellas de whisky barato, bebiendo solo junto a la chimenea fría. Rara vez salía, solo de noche a comprar, evitando caras conocidas. La casa, ya deteriorada, se volvió aún más ruin, con musgo más espeso, techo con goteras y el viento aullando de noche como una maldición. Harvey se autodestruía, atormentado por la culpa de haber arruinado la vida de su hijo. Lo llamé unas cuantas veces. Su voz temblaba en los mensajes de voz. Liam, hijo, me equivoqué. Solo, estaba celoso de ti. Pero no respondí. El investigador me contó que a menudo Harvey se sentaba solo mirando fotos antiguas, imágenes de mi madre, de mí cuando era niño, y lloraba. Esa culpa lo corroía desde dentro, enfermándolo. Su cabello se volvió completamente blanco en apenas unos meses. Tenía presión alta, sufrió un pequeño infarto y fue hospitalizado una vez, pero nadie lo visitó. Las consecuencias para Grace fueron igualmente devastadoras, como una tormenta que arrasa todo lo que alguna vez tuvo. Después de que el incidente se expuso, procedimos con el divorcio. Nos encontramos en la oficina del abogado. Ella bajó la cabeza, los ojos enrojecidos e hinchados. Liam, no lo sabía, dijo. Firmé los papeles sin mirarla. Es demasiado tarde, Grace. Unos días después, perdió su trabajo en la cafetería. Amigos y colegas se alejaron, nadie quería asociarse con ella. Sara, su amiga más cercana, le escribió: Grace, no puedo perdonarte. Traicionaste a Liam, traicionaste a todos. Mike y Lisa la eliminaron de sus redes sociales, ignorando sus llamadas. Los compañeros del trabajo murmuraban a sus espaldas: durmió con su suegro, repugnante. Avergonzada, Grace no se atrevía a salir. Se quedó con sus padres biológicos durante algunas semanas, llorando toda la noche. Los señores Thompson, sus padres, la amaban, pero también estaban decepcionados. Nos has avergonzado tanto, Grace. Al final, dejó Jackson y se mudó a otro estado, quizás Colorado o Montana, donde tenía familiares para empezar de nuevo. Cargando remordimientos y un profundo trauma emocional, vivió en silencio, evitando su pasado. Supe por el investigador que trabajaba como mesera en un pequeño restaurante apartado, no hacía nuevas amistades y a menudo lloraba sola. Una vez me envió una carta de disculpa: Liam, me equivoqué. Viviré para enmendarlo. Pero no respondí. La herida era demasiado profunda. En los meses posteriores al incidente, me sentí como un ser sin alma. Wyoming entraba en invierno, la nieve caía blanca y cubría todo con un manto de hielo. Aún abría la clínica, atendiendo perros y gatos, suturando heridas a caballos, pero mis manos temblaban y mi mente divagaba. Cada mañana preparaba café solo, me sentaba en el porche viendo la nieve y recordando a Grace, su aroma, su cálida sonrisa. Recordaba a Harvey, no con odio, sino con tristeza por un padre perdido. Ese dolor me hacía perder el sueño, el apetito y algunos kilos. La señora Marta venía a visitarme, trayendo pan caliente. Eres fuerte, Liam. El tiempo curará. Forzaba una sonrisa, pero mi corazón estaba lleno de sombras. Limpié la casa, tiré las cosas de Grace, el vestido de boda blanco, nuestras fotos,
todo lo arrojé al fuego de la chimenea, viendo cómo se convertían en cenizas. Por las noches me sentaba solo junto al fuego, bebiendo y dejando que las lágrimas cayeran libremente. Pero, poco a poco, comenzó a despuntar una nueva vida. Como el sol de primavera atravesando la nieve, empecé a dedicar mi tiempo libre a actividades de educación sobre la vida silvestre, guiando a los niños sobre cómo cuidar y amar a los animales. Comencé con un programa local en la escuela primaria de Jackson, llevando grupos de niños al bosque, enseñándoles sobre aves, ciervos y cómo proteger el medio ambiente. Cada fin de semana conducía para recoger al pequeño grupo de niños, llevando conmigo a Max, el perro de caza que adopté tras el incidente, para mostrarles: «Vean, chicos, los animales sienten como nosotros. Ámenlos». Observaba cómo los niños reían acariciando el pelaje de Max. Durante esas salidas, viendo las sonrisas brillantes de los niños junto al perrito o sosteniendo delicadamente un pájaro herido, sentía que mi corazón sanaba. Una vez, un niño llamado Timmy, con los ojos brillantes, abrazó un gorrión con un ala rota. «Tío Liam, ¿puedo salvarlo?». Me arrodillé, enseñándole a vendarlo. «Sí, hijo. Con amor, todo es posible». En ese instante, mi corazón se calentó y las heridas del pasado parecieron desvanecerse. Comprendí que a veces no hace falta irse para encontrar la paz, solo hay que elegir vivir mejor cada día y el corazón curará sus viejas cicatrices. Amplié la clínica, contratando a una asistente, una joven llamada Anna, entusiasta y alegre. Tratábamos a los animales juntos, y gracias a eso aprendí a confiar nuevamente. Ocasionalmente los recuerdos volvían. Una tarde con fuertes vientos, recordaba a Grace llorando, a Harvey solo. Pero no sentía odio. Ambos enfrentaron las consecuencias, y yo elegí perdonarme a mí mismo. Conducía por las afueras, pasando frente a la casa de madera abandonada, cubierta de musgo, y sonreía con tristeza. La vida continuaba, y yo, Liam Peterson, había resurgido de las cenizas, viviendo más plenamente que nunca.